¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. El texto que tenemos hoy sobre la mesa, es uno de los más visuales. Y para muchos, hasta intimidante, ¿no? Hablamos de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 5 al 10. Las fuentes que tenemos nos van a servir de mapa. Y la misión que nos propusimos es realizar un análisis profundo del simbolismo de este pasaje. Trata sobre un monstruo, una bestia, que recibe poder, que blasfema contra Dios y que persigue a su pueblo. Y para ser claras desde el inicio, no se trata de predecir el futuro. Se trata de entender el mensaje tan potente que este texto tenía para su audiencia original. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué sigue resonando? Precisamente. Y es crucial entender que estamos entrando en un territorio literario muy particular. El género apocalíptico no es un reportaje del futuro. Es más bien poesía de resistencia, escrita en código. Utiliza un lenguaje cargado de visiones, de símbolos, de números, que para nosotros, pueden parecer extraños, pero para su audiencia del siglo I eran clarísimos. La clave no es tomarlo todo de forma literal, sino descifrar qué representan estas imágenes. Es un texto que no busca asustar, sino dar esperanza en medio de una persecución brutal. Poesía de resistencia. Me gusta mucho esa definición. Bien, pues vamos a desmenuzar esa poesía. El texto arranca con una imagen fuertísima. Un monstruo o bestia que surge del mar. En nuestra mente moderna eso suena a película, ¿no? Pero para la audiencia original, ¿qué significaba el mar? Excelente pregunta para empezar, porque ahí está una de las claves. En la tradición bíblica, y en general en el pensamiento antiguo, el mar es el símbolo del caos, del desorden, del mal. A menudo representa al mundo de las naciones paganas en oposición al pueblo de Dios. Así que cuando un monstruo surge del mar, la audiencia no piensa en un lagarto gigante. Piensa en la manifestación de un poder político, caótico, opresor y, fundamentalmente, contrario a Dios. Las fuentes que manejamos son bastante unánimes en identificar a esta bestia con el Imperio Romano del siglo I. O sea que los primeros lectores, al oír bestia que sale del mar, ¿pensarían inmediatamente en Roma? ¿Era tan obvio para ellos? Sí, por varios detalles. El libro está lleno de alusiones al poder imperial, y esta bestia en particular, encarnaba a emperadores que llevaron el culto imperial a su extremo. Pensemos en Nerón, o especialmente en Domiciano, quien según muchos historiadores exigía ser llamado nuestro Señor y nuestro Dios. Además, es fundamental notar de dónde viene su poder. El texto dice que el dragón le da su autoridad. Claro. Y el propio libro de Apocalipsis, un capítulo antes, identifica sin lugar a dudas al dragón con Satanás. Así que lo que tenemos es una estructura de poder terrenal, el Imperio Romano, pero que está, animada por una fuerza espiritual maligna. Entendido. No es un animal, es un sistema. Un imperio que se cree divino. Y el texto le pone como una fecha de caducidad a su poder. Menciona que se le permite gobernar por 42 meses. Suena muy específico. Y lo es, pero de forma simbólica. Es un número clave en la literatura apocalíptica. 42 meses son 3 años y medio, que también se expresan como 1260 días. O un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta cifra representa un periodo de opresión que tiene 2 características. Es intenso, terrible, pero, y esto es lo más importante, es limitado. Ah, limitado. No es infinito. Hay una frase que se repite como un estribillo en el texto griego original. Edoce. ¿Edoce? Sí, significa le fue dado o se le permitió. A ver, déjame entender bien esto. La frase se le permitió implica que la bestia no tiene el control absoluto. Aunque parezca que está ganando, hay una autoridad superior que le puso un límite. Es como si su poder fuera, por así decirlo, alquilado, y con un contrato que tiene una fecha final muy clara. Diste en el clavo.
Esa es la teología central de todo el libro de Apocalipsis. En medio del caos más absoluto, de la persecución más cruel, el mensaje es: Dios sigue en su trono. Este mal que parece todopoderoso solo actúa dentro de los límites que Dios en su soberanía le ha fijado. Para una comunidad que se sentía aplastada, oír que el poder de su opresor tenía fecha de caducidad era un ancla de esperanza inmensa. Y aquí es donde la cosa se pone aún más intensa. El versículo 5 dice que a la bestia se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. Esto ya no es solo política, es una afrenta teológica directa. Es la blasfemia en su máxima expresión, la autodeificación. Es el patrón clásico de lo que en otros textos bíblicos se denomina el anticristo, esa figura o sistema que busca usurpar la adoración que solo le corresponde a Dios. Ajá. Como decíamos, esto encaja perfectamente con el culto imperial romano. Pero el ataque no se queda ahí. El texto dice que blasfema contra Dios, contra su templo y contra todos los que están en el cielo. Espera, su templo. Para un lector del siglo I, ¿no pensarían en el templo de Jerusalén que ya había sido destruido? Algunos podrían, pero en el contexto del Nuevo Testamento, el concepto de templo ya se había reinterpretado. A menudo se refiere al pueblo de Dios, a la comunidad de creyentes como el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Así que la bestia ataca a Dios, a su pueblo en la tierra y a la comunidad celestial, a los santos, los ángeles. Es un asalto a toda la realidad divina. Entiendo lo de la blasfemia, de usurpar el lugar de Dios, pero lo que viene después es lo que me parece realmente duro para esa primera audiencia. El versículo 7 afirma algo que suena desolador. Se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. Derrotarlo. ¿Cómo se concilia eso con la idea de un Dios soberano que tiene el control? Esa es la paradoja que está en el corazón del libro. Y es una pregunta totalmente válida. A primera vista, es una contradicción. Si Dios tiene el control, ¿cómo permite la derrota de su propio pueblo? La clave está en redefinir qué significa derrota y qué significa victoria. La derrota de la que habla el texto es una derrota física, aparente y temporal. Habla de la cruda realidad del martirio, de la cárcel, de la confiscación de bienes. Todo lo que sufrían los cristianos que se negaban a adorar al emperador. Un momento. ¿Quieres decir que la derrota era en realidad parte del plan de victoria? Eso es contraintuitivo, por decirlo menos. Exactamente. Es lo que algunos teólogos llaman un paradigma cruciforme, o sea, con la forma de la cruz. La bestia vence con sus armas, la fuerza brutal, la espada, la coacción. Pero los creyentes vencen a través de la fidelidad hasta la muerte, imitando el sacrificio del Cordero, que es la figura central de Cristo en este libro. Su aparente derrota física, su martirio, es en realidad su victoria espiritual. Se niegan a doblar la rodilla y con ese acto de resistencia sellan su lealtad al verdadero Rey. Mueren físicamente, pero vencen espiritualmente. Es una lógica completamente invertida a la del mundo. Esa idea es muy potente, y el texto parece usarla para trazar una línea en la arena. El versículo 8 dice que a la bestia la adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero. Me llama la atención esa frase, cuyos nombres no están escritos en el libro. Suena casi determinista, como si la suerte ya estuviera echada. ¿Qué significaba este libro para la gente que leía esto por primera vez, que vivía con miedo real a ser arrestada? Es una imagen de un consuelo y una seguridad inmensos. El libro de la vida del Cordero es un símbolo que aparece mucho en la Biblia y representa la elección divina, la pertenencia eterna a Dios. La idea de que los nombres fueron escritos desde antes de la creación del mundo no era para un debate filosófico sobre el libre albedrío, sino un ancla pastoral. El mensaje para esa comunidad era: no importa lo que el César decrete, no importa si te quitan tus posesiones o incluso tu vida, tu verdadera identidad, tu destino eterno, no depende de los caprichos del imperio ni del poder de esta bestia. Ya ha sido asegurado por la gracia de Dios a través de Cristo, el Cordero que fue sacrificado por ti. Claro, cambia la perspectiva por completo. La pregunta fundamental entonces no es cómo sobrevivo, sino a quién pertenezco. La línea divisoria final no es política, ni étnica, ni social.
es una cuestión de lealtad y adoración. ¿Ante quién te arrodillas? Has captado la esencia. Esa es la pregunta que resuena en cada página del Apocalipsis. Y eso nos lleva directo a la conclusión del pasaje. Sí, el pasaje termina con una llamada a la reflexión. Si alguien tiene oídos, que ponga atención. Seguida por una frase bastante críptica. Quien deba ir a la cárcel irá. Quien deba morir a filo de espada morirá. A primera vista suena fatalista, casi como una rendición. Parece fatalista, pero en realidad es un llamado al realismo y a un tipo de resistencia muy específico. Esa frase parece ser una cita modificada del profeta Jeremías. Y lo fascinante es que, en su contexto original, hablaba del juicio de Dios sobre un pueblo rebelde. Aquí, el autor le da la vuelta al sentido y lo convierte en una descripción del destino probable de los fieles. No es una llamada a tomar las armas y empezar una rebelión, lo cual habría sido un suicidio contra las legiones romanas. Espera, entonces el autor toma una profecía de juicio y la convierte en una descripción del sufrimiento de los fieles. ¿Qué mensaje está enviando con eso? Está diciendo que el camino del discipulado, en ese contexto, pasa por el sufrimiento. Y que ese sufrimiento no es una señal del abandono de Dios, sino una participación en el camino del Cordero. Por eso el texto concluye de forma explícita. Aquí se verá la fortaleza y la confianza del pueblo de Dios. La respuesta cristiana a la opresión de la bestia no es la violencia, no es contraatacar con las mismas armas. La respuesta es la perseverancia paciente, la palabra griega es hipomoné, que es mucho más que aguantar. Es una resistencia activa y esperanzada. Y la fe, la resistencia es espiritual, no militar. Viendo todo el panorama, es evidente que este texto, aunque está anclado en el conflicto con Roma, trasciende esa época. ¿Cómo se aplica esta plantilla de la bestia hoy en día? Absolutamente. El pasaje sirve como una advertencia perpetua contra cualquier poder que exija una lealtad que solo le pertenece a Dios. La bestia es un arquetipo. A lo largo de la historia ha tomado muchas formas. Pensemos en las ideologías totalitarias del siglo XX, como el nazismo o el stalinismo. Exigían adoración al líder, controlaban todo y perseguían sin piedad a cualquiera que mostrara una lealtad superior. Eran encarnaciones claras de este espíritu. Pero ¿no corremos el riesgo de diluir el significado? Si todo sistema que no nos gusta es la bestia, ¿no pierde fuerza la advertencia original? ¿Cómo distinguimos entre una simple estructura de poder y una de estas bestias apocalípticas? Esa es una pregunta crucial y la advertencia es muy pertinente. No se trata de etiquetar a cualquier oponente político como la bestia. El texto nos da criterios para discernir. Una bestia es un sistema que, 1. Se autodeifica, ya sea explícitamente o prometiendo una salvación que no puede entregar. 2. Exige lealtad absoluta y total. No tolera una conciencia crítica o una lealtad superior. Y 3. Usa la coacción y la violencia para perseguir a quienes no se someten. Hoy, estas bestias pueden ser menos obvias. ¿A qué te refieres con menos obvias? Bueno, puede que no sea un dictador con un ejército. Puede ser una cultura consumista que nos dice: tu valor reside en lo que posees. La felicidad se compra. Sacrifícate en el altar del trabajo para poder consumir más. Este sistema también exige nuestra adoración en forma de tiempo, dinero, lealtad. Promete una vida plena, pero a menudo deja un vacío. Claro. O pensemos en ideologías políticas extremas, de izquierda o de derecha, que demonizan al oponente, exigen pureza ideológica y castigan el disenso. Crean un ambiente donde la lealtad al partido o a la causa se vuelve una obligación casi religiosa. Entonces, el texto nos enseña a desarrollar como un radar espiritual para identificar estas ideologías modernas, y a la vez nos da una herramienta para no desesperar frente a ellas. Sí, a discernir y, fundamentalmente, a encontrar consuelo. Nos recuerda que sin importar cuán abrumador, monolítico y eterno parezca un poder opresor, sea político, económico o cultural, su tiempo es limitado. Siempre son 42 meses. La victoria final no le pertenece. Por eso el mensaje central no es de miedo, sino de vigilancia espiritual. Y de mantener nuestra identidad anclada en el Cordero, no en los poderes de este mundo. Como bien resume una de las fuentes que consultamos, el conflicto final que se plantea aquí no es geopolítico, es litúrgico.
La pregunta fundamental que resuena a través de la historia y que este texto nos obliga a hacernos es: ¿a quién adoramos? Eso lo cambia todo. Lo que al principio parecía un texto oscuro, aterrador, lleno de monstruos, se revela como un manual de resistencia espiritual. Es un mensaje de esperanza y una declaración de confianza radical, en que a pesar de las apariencias, el control último no lo tiene el caos, sino un propósito soberano. Exactamente. La conclusión de toda la visión del Apocalipsis y de este pasaje es que el verdadero soberano de la historia no es la bestia que ruge desde el mar del caos, sino el cordero que fue inmolado sobre un madero. El poder que vence al final no es el de la fuerza bruta, la propaganda y la blasfemia. Es el poder aparentemente débil del amor sacrificial, de la vulnerabilidad y de la fidelidad hasta el final. Y con esa idea tan potente, dejamos una reflexión final. El texto nos presenta un contraste radical. El poder de la bestia, basado en la coacción y la fuerza, y el poder del cordero, basado en el sacrificio y la aparente debilidad. Si la victoria definitiva se encuentra en ese modelo de sacrificio, ¿cómo nos obliga eso a reevaluar lo que consideramos poder o éxito en los conflictos que enfrentamos en nuestra propia vida y en nuestra sociedad? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.